En primer término, agradezco la invitación al senador Valentín, al doctor Guedán y desde luego la hospitalidad de la Fundación. Efectivamente me queda poca voz, pero si me tienen paciencia y aguzan el oído, la conferencia se les va a ir como un murmullo. Yo voy a hablar sobre la crisis de la democracia. La titulé a esta charla, La crisis de la democracia, representación versus participación. Porque efectivamente ese es el dilema. El dilema es que los mecanismos de representatividad de la democracia se han ido deteriorando hasta prácticamente romperse. Yo parto de la premisa, sí, de que la democracia representativa está en crisis, pero en torno a esa premisa formulo un diagnóstico y una prescripción. El diagnóstico es que esa crisis se gesta con el gradual debilitamiento de la izquierda democrática. Es decir, esta izquierda que se desprende del marxismo, la socialdemocracia, que con las ideas revisionistas de Bernstein postula la idea de que se puede crear el socialismo por la vía democrática. Y no solo eso, que ya era suficiente para ir a la yugular de Marx y Engels, sino también que el socialismo es una prolongación del liberalismo. Si querían algo más herético, a finales del siglo XIX, pues yo creo que no lo podrían haber encontrado. Pero esa socialdemocracia que empieza a competir en Europa y que compite con mucho éxito y que llega al poder en muchos países, de hecho parcialmente y por primera vez en la República de Weimar, pero ya de lleno en Escandinavia, en Suecia, y luego en Gran Bretaña y luego en Grecia, en Francia, construye el estado de bienestar, redistribuye la riqueza y crea un capitalismo con rostro humano. De alguna manera humaniza, domestica el capitalismo salvaje y le da viabilidad. Ayer en Santiago platicábamos de cómo esta domesticación del capitalismo salvó en buena medida esta crisis de 1929, la Gran Depresión, porque de ahí surge Keynes. Si ustedes se ponen a pensar cómo es posible que las élites económicas, empresariales de esa época, mediados del 20, aceptaron tanta intervención del Estado, es decir, un Estado benefactor con una enorme injerencia en la vida no solo pública, sino en la vida privada de las personas, con salud gratuita universal, con educación gratuita también para todos, con seguro de desempleo, con pensiones de jubilaciones, que fue lo que por cierto después quebró el estado de bienestar, las pensiones cuando las poblaciones envejecieron y el porcentaje de jóvenes fue muy pequeño, el porcentaje de viejos fue muy grande y se volvió
financieramente inviable. Pero decía, si se ponen a pensar cómo es posible que las élites económico-empresariales de la época hayan aceptado tanta intervención del Estado, tienen que remontarse a dos cosas. La primera, al miedo al socialismo real, es decir, al miedo a la Unión Soviética y a la propagación del marxismo, y la otra, a los efectos de la Gran Depresión, que mencioné hace un momento. Porque esa crisis les dijo a ellos mismos que el capitalismo suelto, este laissez-faire, esta mano invisible de Adam Smith, pues padece de mal de Parkinson. Y ellos mismos aceptaron la intervención del Estado para reactivar la economía. Con eso se va gestando el Estado benefactor. Bueno, y esos partidos socialdemócratas, esa izquierda democrática, que fue muy exitosa, empieza a declinar a partir de los años 80 por muchas razones. La crisis del petróleo, se crea la OPEP, los precios del petróleo se disparan, se vuelve para estas economías europeas prácticamente incosteable el petróleo, tienen crisis económicas, a pesar de que los impuestos en esos países eran, todavía son, pero menores, eran muy altos, no son suficientes. La cuestión demográfica que mencioné también hace un momento, todo eso combinado con la llegada al poder de Margaret Thatcher en el Reino Unido y de Ronald Reagan en Estados Unidos, y esta derechización del mundo que se emprende desde entonces, va haciendo que ese proyecto exitosísimo de una izquierda democrática que participa en la contienda electoral, que gana elecciones, que gobierna con bastante eficacia, empiece a desvanecerse. Muchos partidos socialdemócratas se mimetizan, se van pareciendo cada vez más a los partidos liberales e incluso a los conservadores. Van adoptando políticas económicas cada vez menos distinguibles de las de la derecha. Y lo hacen por instinto de supervivencia, porque de otra manera probablemente habrían desaparecido. Los que se mantienen más fieles a sus principios originales del estado de bienestar son los que más padecen, los que más sufren el golpe en las urnas. Como consecuencia de esto hay una crisis de identidad en la izquierda democrática. Y esta crisis de identidad empieza a volver a los representantes democráticamente electos de esa izquierda muy parecidos a los representantes de la derecha. El problema fundamental es que hay un momento en el cual esos representantes dejan de representar a su electorado para efectos prácticos. Obedecen más a intereses económicos muy poderosos de grandes empresas, a su propia oligarquía política, si me valen la expresión, a su propia plutocracia, pues.
que a la gente. Y eso empieza a verse en síntomas inequívocos en muchas partes del mundo. Todas estas levantamientos, digamos, brotes de protestas, los más cercanos en el tiempo son los de los indignados en España, o el Occupy Wall Street y sus sucedáneos en Estados Unidos, o el movimiento estudiantil chileno, el Yo Soy 132 en México. Esos son los más recientes, pero si nos vamos más para atrás, ya desde mucho antes había surgido lo que alguien llamó la globalifobia, y les denominó a estos grupos de personas que iban a protestar cada que había una reunión de algún organismo internacional, ya fuera el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o la OMC, cualquier organismo internacional. Se reunían un grupo de personas, ya se les llamaba globalifóbicos, a protestar. Estamos hablando de 1994, 95, hace ya bastantes años. En Seattle, Washington, hubo un gran movimiento, una gran movilización. Y luego hubo el primer muerto, es decir, en las protestas, en la represión de la policía, murió una persona. Seguían dándose estas expresiones de protesta. Seguían dándose en todo el mundo. Y lo más interesante de los individuos que conformaban esas manifestaciones era la heterogeneidad. Había lo mismo anarquistas que socialistas, que incluso ultraderechistas, gente, por ejemplo, que protestaba por tratados de libre comercio porque decía que eso les quitaba empleos a sus propios países del primer mundo, generalmente considerados cercanos a los sindicatos, pero también gente que decía que la globalización estaba mal, no por los tratados de libre comercio, sino porque estaba mezclando a pueblos que no deberían de mezclarse, es decir, racistas también. Había de todo. Era un abigarrado conjunto de especímenes muy raros. Pero allá estaban. Si ustedes los hubieran entrevistado, y hubo quien se dio a esa tarea, en esas manifestaciones de los 90, para decirles, a ver, dime cuál es tu ideología. Esas personas, cuando se les preguntaba cuál era su ideología, no acertaban a responder. No acertaban a decir exactamente qué era lo que querían. No se preocupen, la luz del conocimiento es más importante. Sí sabían todos, y todos decían lo mismo, contra qué estaban. Pero si les preguntaban, ¿pero qué quieres en lugar de eso? Ahí había tantas respuestas como participantes. Es decir, no me gusta la globalización. La globalización es injusta. La globalización me perjudica.
La globalización está creando un mundo más desigual, decían. Pero si se les preguntaba, bueno, ¿y qué harías tú? ¿Qué pondrías tú en su lugar o qué propones? Pues cada quien daba su propia receta, si es que llegaban a dar una receta. Eso me recuerda, cuando yo leía esos testimonios, me recuerda el 68. 1968, más el mexicano que el parisino. Aunque el parisino no cantaba mal las rancheras, como decimos en México. Es decir, había un gran desconcierto en torno a qué era lo que se quería. Y una gran claridad en torno a qué se quería destruir. El orden antiguo, autoritario, autocrático, la falta de libertades. Esto está clarísimo. Pero ¿qué quieres construir en lugar de eso? Bueno, pues algunos decían una sociedad sin clases, los marxistas. Otros decían, no, pues un estado de bienestar, los socialdemócratas. Otros decían acabar con el Estado, los anarquistas. Cada quien daba su propia respuesta. Y algunos, como dice este maravilloso libro de Elena Poniatowska, mi querida paisana, que se llama La noche de Tlatelolco, que habla de la masacre del 68 en México. Ella hace entrevistas a los muchachos y publica este libro. Muchos decían, cuando le preguntaba a ella misma, ¿tú por qué vienes a la marcha? Decían, pues porque viene mi amigo, porque me invitó fulano, porque me invitó mengana. Otros decían, por el relajo, no sé si se usa esa palabra aquí, así se usa relajo, porque ahí va a haber relajo, ¿no? Muchos iban convencidos, los más ideologizados. Otros iban, pues porque iban al relajo. Pero todos en el fondo intuían que algo estaba mal, que había algo que estaba mal en el sistema político mexicano y que había que cambiarlo. Bueno, lo mismo los globalifóbicos. No había ni hay, porque el movimiento por ahí anda, no había grandes ideólogos. Había una ideóloga, no recuerdo su nombre, leí algún libro una vez de ella, pero si ustedes leen ese libro, pues es muy rudimentario si lo comparamos pues con con la obra de Marx o de Lenin o los enciclopedistas franceses, si se quieren ir a la Revolución Francesa, pues lo que quieran. Un poco como este folleto de Indignaos el francés que llevó o que inspiró a los muchachos españoles. Ustedes leen ese folleto o ese panfleto, pues es muy interesante, pero así que ustedes digan qué rigor conceptual y qué claridad de ideología, pues no. Está claro que hay que hacer en ese momento. Que por cierto, eso es muy latinoamericano. Nos lo está copiando Europa. Porque la improvisación es nuestra. Eso sí, pues se los enseñamos nosotros a ellos. En la historia latinoamericana sobran pasajes en donde se tiene muy claro qué orden se va a destruir, a derrumbar, pero nadie tiene la menor idea de qué se va a construir después. Nosotros no tenemos, hay 2 o 3 excepciones, una revolución ideológica en América Latina. Por revolución ideológica me refiero a una revolución como la francesa, en donde hay un corpus doctrinario previo al estallido de la violencia, para el cual se lucha y ya está predeterminado qué se va a construir después, qué sociedad se va a construir.
en ese sentido, revoluciones ideológicas, pues la francesa, la soviética, la china. Nosotros no tenemos en América Latina nada parecido. La Revolución Mexicana es la revolución más espontánea que hay. Friedrich Katz escribió un libro que se llama La Guerra Secreta en México, en donde trata de demostrar, es como un show de luces, no sé, ¿no? Le da más espectacularidad. Friedrich Katz trató de demostrar en La Guerra Secreta en México que la Revolución Mexicana no era espontánea, como creíamos los mexicanos, y que había sido determinada, y que tampoco era autóctona, es decir, endógena, que contra lo que creíamos los mexicanos, las potencias extranjeras habían determinado el curso de la revolución, y no pudo demostrarlo. Yo recuerdo poco antes de que muriera Katz, platiqué con él en Chicago y le dije: maestro, dígame la verdad, originalmente quería demostrar, porque él habla de todas las intrigas alemanas, americanas, inglesas en México durante la revolución, el telegrama Zimmerman, en fin, todas las potencias que trataron de manipular la revolución. Y al final de cuentas el libro dice: la Revolución Mexicana fue un movimiento espontáneo y generado, determinado en su cauce por variables internas, fundamentalmente. Bueno, mutatis mutandis, como dicen los abogados, podríamos tomar casi cualquier movimiento latinoamericano y vamos a encontrar algo parecido. Una alta dosis de espontaneidad, de improvisación, de saber contra qué se lucha y tener una idea general de por qué se lucha, pero no muy clara, no muy precisa. Por supuesto que si ustedes les preguntaban a los insurgentes, a los que luchaban por la independencia en todas las virreinatos de la Nueva España, de España, ¿por qué luchan? Pues todos les dirían: por la libertad, por la independencia, por la soberanía. Pues, en ese sentido, claro. Sin embargo, si le rascan un poco y empiezan a analizar cada uno de esos movimientos, se van a encontrar muchas complejidades. En algunos casos, la lucha era de los criollos contra los peninsulares, porque estaban marginados. Y en algunos casos esos criollos no necesariamente deseaban la independencia. En otros casos, la independencia se dio cuando España adopta la Constitución de Cádiz y la Iglesia y las élites conservadoras de nuestra América quieren evitar el contagio liberal. En fin, vamos, estoy exagerando cuando digo que todo es improvisado. Es evidente que hay una noción de qué se quiere hacer, pero esa noción es bastante limitada. Bueno, algo parecido ocurre con el movimiento de los globalifóbicos, primero, y luego ya con todos estos más recientes que hemos tenido, empezando por la primavera árabe, todos estos movimientos en el Magreb, muy diferentes porque son sociedades diferentes, no son democracias, pero también con el mismo común denominador. Alguien está tomando decisiones que me afectan sin consultarme. Así de sencillo. Eso se llama representación y eso se llama una mala representación. Alguien me está mal representando.
Luego vienen los indignados en España. Ayer también platicábamos en Santiago por qué, a mi juicio, fracasaron los indignados. Bueno, ahí están todavía, no sabemos qué va a pasar. Pero hasta ahora han fracasado. Bueno, su primer logro fue sacar a la izquierda del gobierno y meter a la derecha. Ustedes me dirán, si son de izquierda radical, me dirán, ay, qué izquierda el PSOE, bueno, es un partido ahí. Está bien, pero no me negarán que el PP es peor. Yo supongo. No voy a repetir, porque además aquí el senador estuvo ayer, entonces ya se sabe todo el cuento. Pero es evidente que estos movimientos, particularmente el de los indignados, no tuvo éxito por su afán asambleísta, su rechazo a los liderazgos, la idea de que todas las decisiones las toman todos y el caos que eso genera, y porque su pliego petitorio era una carta a Santa Claus. Y los movimientos sociales triunfan, o por lo menos tienen posibilidades de triunfar, cuando tiran con bala rasa y no con escopeta, con una petición, una demanda, o dos o tres, pero no con un pliego en donde se pide prácticamente todo. Bueno, lo mismo pasó con el Occupy en Estados Unidos. Mucho mejor suerte tuvo el movimiento chileno, porque ahí así había liderazgos y sí había una petición muy concreta que era la educación. Pero esos movimientos son síntomas de que algo anda mal. Son síntomas de inconformidad social. Son síntomas de malestar que se manifiestan de diferentes maneras. También hagan ustedes un ejercicio como el que hizo Elena Poniatowska con los jóvenes del 68 mexicano. Y vayan y platiquen con los indignados. Yo lo hice en alguna ocasión cuando estuve en España, en una reunión en la Fundación Ortega y Gasset. Había muchachos que estaban ahí metidos y les pregunté, bueno, ¿qué quieren? Y escuché las respuestas más dispares. Pregúntenles a los del Occupy en Estados Unidos. Todos les van a decir que hay algo que está mal. Así que algo está podrido en Dinamarca. Pero ¿qué quieren en lugar de eso? ¿Cómo lo quieren cambiar? No lo saben. Pero esa es la razón, justamente esa disparidad, esa falta de cohesión ideológica, es la razón por la que esos movimientos no han sido más que brotes aislados. Y es la razón por la cual las élites financieras, económicas, empresariales y políticas del mundo no los toman muy en cuenta. Es un grave error. Es un grave error. Es como cuando a uno le sale una erupción en la piel y dice, bueno, es muy chiquita, ¿no? Está nada más aquí en el brazo, no le voy a hacer caso. Y luego le sale en el otro brazo y dice, bueno, pues todavía ha de ser algo temporal, ¿verdad? Y llega un momento en el que, pues sin darse cuenta ya tenía lepra o esas cosas, esas manifestaciones, esas señales sociales deben tomarse muy en serio y a tiempo. Es evidente que el mundo necesita un cambio.
es evidente que además de que la economía necesita una transformación, la política la necesita. Y yo les voy a decir algo que casi nadie dice, porque casi todos dicen el problema es el sistema capitalista y explotador, injusto, intrínsecamente injusto. Pues yo lamento decirles que como socialdemócrata que soy, yo me conformo con las sociedades escandinavas de mediados del siglo XX. A mí denme una de esas y yo soy feliz. Para mí ese es el paraíso terrenal. Sociedades con bajísimos niveles de desigualdad, con libertades individuales, pluripartidistas, demócratas, con un Estado muy fuerte, un Estado muy sólido, interventor, sin pobreza. En Suecia no había pobreza. Bueno, lo que ellos consideraban pobreza nos lo platican y nos avergonzaríamos. Entonces, para mí el problema no es acabar con el capitalismo. Yo lamento si por aquí hay algún marxista porque se va a sentir decepcionado. No, para mí ese no es el problema. Para mí el problema es sí volver a ese capitalismo con rostro humano de la socialdemocracia vigesémica, sí volver a esos estados benefactores. Pero para mí el problema más grave es político. El problema de fondo es un problema político. Es un problema de rediseño de la democracia. Ese es el problema de nuestro tiempo. Porque lo que tenemos que hacer es cómo le vamos a garantizar a la sociedad para que todos sus intereses sean representados por los representantes políticos. ¿Cómo le vamos a decir, por ejemplo, a un país latinoamericano en donde a lo mejor la mitad de la población o más vive en la pobreza? Bueno, mira, como tú tienes más de la mitad de los votos, pues el gobierno se va a tratar de manera preferencial, man. Digo, como clase social, que sí existen, aunque ya se haya muerto Marx, sí existen las clases sociales. Como clase social eres mayoritaria, a lo mejor no tienes conciencia de clase, como diría Marx, eres proletario alienado, pero eres clase y pues te van a representar, y como eres mayoría te van a representar prioritariamente. O sea, los proyectos sociales de combate a la pobreza, de redistribución del ingreso, van a ser prioritarios. Así debería de ser, ¿eh? En sociedades democráticas bien diseñadas, así debería de ser. Pero así no es. ¿Y por qué no es? Porque se rompieron las correas de transmisión de la representación democrática. Porque ya no es ni siquiera en Europa, ¿eh? Ojo, en esa Europa de la que he estado hablando tanto, de mediados del siglo antepasado, el 20, en esa Europa los representantes, los diputados, los senadores, los primeros ministros, los ministros del gobierno, se partieron el lomo para crear leyes e instituciones para esos que representaban ellos. Y por eso pusieron ese piso
ese piso de bienestar, porque representaban de veras a la gente. Pero ya ni allá, porque ya ven ustedes lo que está pasando, no solo en España. Y hace poco estuve en Londres, fui a dar una conferencia a la London School of Economics y me tocó una manifestación, pues de esas que hubo hace un par de años allá, muy, muy fuerte. Igual, parabas a la gente y le decías, oye, ¿por qué? Es el desempleo, la inflación, se está privatizando, la educación es más cara, están quitándole subsidios a las universidades, varias cosas, digamos, lo lógico, lo que molesta a la gente, lo que le duele, lo que le pega. Pero más allá de eso, pues no había mucho. Estoy enojado y salgo a la calle. Y no sé qué quiero, pero sí quiero que estos desgraciados que están en el gobierno se vayan. Así, punto. Porque al final de cuentas lo que pasa, es lo que dicen los indignados, es lo que dicen los ocupas, como decimos en México a los del Occupy. O sea, pregúntenle si finalmente dicen, pues que se vayan estos políticos. Entonces, hay que corregir esos problemas. Pero yo me temo que el diseño tradicional de la democracia representativa no es que no lo estemos usando bien o que se le haya roto ahí un alambrito, que nomás lo pegamos, así como le hacemos en México, que todo lo arreglamos con un alambrito, ¿no? Los motores de los coches que los lleva uno a un taller y siempre hay un mecánico creativo que con un alambrito lo echa a andar otra vez. Eso ya no es posible con la democracia representativa. No es que el diseño lo estemos usando mal, es que el diseño está rebasado. Ahora me van a preguntar a mí, me anticipo, porque me van a preguntar lo que yo les pregunto a todos estos muchachos, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿O qué propones? Bueno, yo tengo algunas ideas. No pretendo poseer la verdad absoluta, ni mucho menos. Pero sí me parece, primero, que necesitamos volver funcionales, mucho más funcionales, los instrumentos de la democracia directa, entre comillas, que no es directa, es participativa. Referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana. ¿Por qué volverlos más funcionales? Pues porque en muchos países son de ornamento para que un grupo social logre llamar o logre detonar un plebiscito, un referéndum. Le cuelga. Se piden demasiadas firmas, se piden demasiados requisitos, porque están hechos para eso, están hechos para que no se salgan de control. Entonces sí hay que pulir ahí sí hay una labor de alambritos, ahí sí hay una parte de alambritos. En esta parte de los instrumentos de democracia participativa. Pero hay otra en que ya no cabe la reparación, hay que meter un nuevo diseño. Hay algunos libros que se han publicado recientemente en Estados Unidos. Ian Shapiro publicó uno, McCormick publicó otro que se llama Machiavellian Democracy, y todos apuntan a crear algún tipo de asamblea popular, algo que no el Congreso, no se trata de sustituir al Congreso, sino de crear un órgano paralelo que
no pase por partidos políticos y que represente verdaderamente pues a la base de la pirámide social. Yo creo que es un momento de filoneísmo. Ayer también platicábamos eso en Santiago, ¿no? Esta palabra que yo inventé, yo acuñé la palabra filoneísmo en un librito que por ahí le regalé a Julio César y le regalé también a expresidente Leonel, que se llama Mexicanía y Esquizofrenia. Ahí al final, en las conclusiones, hablo del filoneísmo. La palabra no existe en el diccionario de la Real Academia, existe el antónimo, que es misoneísmo, la aversión por lo nuevo. Es sintomático, ¿no?, que no exista el gusto por la novedad, el cambio, la transformación, la creación, la originalidad. Y eso les contaba ayer en Santiago. Esa idea me surgió leyendo a José Vasconcelos, quien fue compañero en el Ateneo de la Juventud de México de Pedro Enríquez Ureña. Pedro Enríquez Ureña, Vasconcelos, Alfonso Reyes, Antonio Caso, otros mexicanos jóvenes. El más viejo era Enríquez Ureña y no debe haber sido, pues ¿qué edad tendría Pedro Enríquez Ureña cuando estaba en México en 1906, 7, 8? 30 y tantos años. Este era el viejo del grupo. O sea, los otros tenían 20 y tantos años. Pues se llamaba el Ateneo de la Juventud. Y Vasconcelos, yo no sé si conozcan la obra de Vasconcelos. Vasconcelos fue un filósofo mexicano, fue ministro de Educación en México, el mejor ministro de Educación que México ha tenido en su historia. Y él hablaba de cómo es importante la originalidad, los proyectos civilizatorios. Tener un proyecto civilizatorio propio, no copiar. Los latinoamericanos tenemos una terrible proclividad a imitar. Es una inercia de pueblos colonizados. Tenemos todavía a veces una mentalidad colonial, ¿no? Y entonces nos llegan todavía los vendedores de espejitos de Europa, de vez en cuando, y cualquier cosa que nos ofrecen, bueno, por favor, la recibimos con bombo y platillo. Y no digo que no vengan cosas muy buenas de Europa, tampoco estoy pretendiendo irme al otro extremo. Hay cosas maravillosas. Por algo este mundo fue eurocentrista durante muchos siglos. Pero carajo, ya es hora de que empecemos nosotros a crear, ¿no? A ser originales, a crear un nuevo proyecto civilizatorio. Vasconcelos escribió en 1924 un librito que se llamó La raza cósmica. Ustedes lo leen hoy, los ojos del año 2014, y si no tienen mentalidad de historiadores de las ideas, pues se ríen. O sea, lo leen y se ríen. Pero si tienen mente de un historiador de las ideas, pues se van de espaldas de lo profundo y lo brillante de la idea que él planteó en 1924. Vasconcelos decía, se los voy a platicar cómo es, algunos se van a reír, pero les pido que antes se remonten a 1924 y recuerden lo que se leía y se escribía en 1924. No estaban muy lejos las épocas del positivismo de Augusto Comte, del evolucionismo de Herbert Spencer, y todavía resabios de teorías racistas de Haeckel y de Gumplowicz.
incluso de Lebón y Gobineau. Vasconcelos decía en su libro: hay 4 razas en el mundo: la blanca, la negra, la roja y la amarilla. La blanca, caucásica; la negra, africana; la amarilla, asiática; y la roja para él eran los indios americanos, los indios de nuestra América. Bueno, él decía: todas esas 4 razas se van a mezclar cada vez más, y el lugar donde se van a mezclar más es América Latina. Y en América Latina va a surgir la 5ª raza, la raza cósmica, la síntesis de todas las razas. E incluso él dice que el lugar donde se va a dar esto de manera más rápida es Brasil. En Brasil Vasconcelos era un héroe, ¿no? Bueno, en toda Sudamérica, ¿no? Iba a dar conferencias y era todo un éxito. Un hombre muy brillante, era un tipo genial. Incluso le puso hasta el nombre a la capital de la raza cósmica, le puso Universópolis. Iba a estar en Brasil, cerca del río Amazonas. Y Vasconcelos era un gran latinoamericanista. Vasconcelos luchó y habló y escribió toda su vida por una América Latina unida. Y cuando fue a España a presentar su libro, por cierto, se encontró con Ortega y Gasset. Fue un choque de egos tremendo, ¿no? Porque Vasconcelos era megalómano, igual que Ortega. Podrán imaginar cuando se conocieron, ¿no? Saltaron chispas. Y presentó su libro Vasconcelos, de la raza cósmica, en España, y al término de la presentación se para un científico español y le dice: óigame usted, todas las cosas que dice, eso no tiene sustento científico. Yo soy científico. Usted no tiene sustento. ¿De dónde saca esa cosa? No tiene sustento científico. Y Vasconcelos le dice: ¿y a usted quién le dijo que yo quise escribir un tratado científico? Yo me propuse crear un mito unificador de América Latina, y lo logré, le dice. Quería Vasconcelos. Vasconcelos era un fanático de la integración. Después de Bolívar, con todo respeto para otros, Vasconcelos, como figura de integración latinoamericana. Y bueno, en ese libro escribió una frase que cito de memoria. Dice: nosotros, se refiere a los latinoamericanos, dice: nosotros, los supuestos descendientes de la Atlántida, hemos caído en la pueril satisfacción de crear nacioncitas y soberanías de principado, alentadas por almas que en cada cordillera ven un muro y no una cúspide. El separatismo, ¿no? Porque para Vasconcelos América Latina debe ser un país, una nación. Él no hablaba de, a ver, vamos a crear el parlatino y vamos a crear mecanismos de… No, él quería una nación latinoamericana. Bueno, de ese tamaño es el reto de hoy. Pues quiero decir, hay que crear un nuevo proyecto civilizatorio. Ya estuvo suave, como decimos en México, ya estuvo suave de estar copiando y de estar imitando ideas pensadas en otras partes. Hay que lanzarnos al filoneísmo, hay que crear nuestro nuevo proyecto civilizatorio. Nunca segundas partes fueron buenas. Esa es mi tesis, ese es el filoneísmo. Mi tesis es que las grandes civilizaciones de la historia se han caracterizado por haber propuesto un proyecto inédito, un proyecto civilizatorio original.
Esas son las que triunfan, esas son las que destacan, las que llegan a volar lejos. Las otras, las que imitan y copian y adaptan y eso, pues se quedan a media tabla, ¿no? Y algunas en el sótano. Entonces, en este tema de la democracia, ante esta crisis de la democracia representativa que ya nadie evade, nadie, yo he platicado con amigos míos americanos de lo más ortodoxos, gringos, como les decimos en México, aquí les dicen yanquis, ¿verdad? Gringos también, qué bueno. Yo he platicado con amigos míos gringos ortodoxos, o sea, que defienden la democracia norteamericana como el gran paradigma, y hasta ellos dicen, estamos en una crisis, nuestro sistema está en crisis, nuestra democracia está en crisis. Bueno, pues hombre, pues si estamos en crisis y si por lo menos en eso nos podemos poner de acuerdo todos, pues vamos usando la enorme creatividad que tenemos aquí en América Latina para hacer propuestas, ¿no? Y para salir, propuestas de un nuevo diseño de representatividad democrática, una nueva democracia representativa. Echar a volar la creatividad. Yo propuse una vez, hace poco en un capítulo de un libro allá en México. El libro se llama La Agenda de la Democracia en México, somos varios autores, pero en mi capítulo yo propuse una cosa, por ejemplo, que a mí me parece, pues la verdad, como dicen ahora mis hijos, muy light, ¿no? Pero bueno, generó un verdadero escándalo, ¿no? Y no es nada del otro mundo. Lo que decía yo era que el Senado en México, que el Senado se convirtiera, primero que fuera electo al margen de los partidos políticos, uninominal, puros candidatos ciudadanos, candidatos sin partido político, y que fuera el órgano que representara el Estado, y que el presidente del Senado, que sería una figura rotatoria, temporal, ejerciera las funciones de un jefe de Estado, y que la Cámara de Diputados fuera 100% de representación proporcional, como es aquí, y que, esta es la parte diferente, adoptáramos el régimen parlamentario para que el que tuviera mayoría en la Cámara de Diputados fuera el primer ministro, que yo no le llamaría primer ministro, como en España le llamaría presidente de gobierno. Bueno, una cosa tan light como esa, no tienen idea, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Qué locura se te ocurre, Agustín? ¿Qué es eso? ¿Pero cómo? ¿Pero en dónde existe eso? Entonces si no existe en ninguna parte, no vale. ¿Pero en dónde? Es que ningún país tiene eso. No, ningún país lo tiene. Eso es una locura. ¿Ven? Cuando me dijeron eso de que era una locura, algo tan light, me acordé de Tocqueville. Tocqueville dijo una vez, en tiempos de cataclismos hay que escuchar a los locos. Y que vivimos hoy, estos tiempos son tiempos de cataclismos. Todavía no nos damos cuenta, pero en el subsuelo está ya gestándose un movimiento telúrico y hay que adelantarnos. Y finalmente, porque ya me extendí mucho y me sorprende que mi voz todavía siga funcionando, finalmente quiero decirles que hay un ingrediente adicional en esta crisis de la democracia representativa, que es la corrupción. Porque a fin de cuentas, cuando el representante no representa los intereses del representado, se corrompió, quiere decir que se corrompió. Ojo, el diccionario de la Real Academia
define corromper, el verbo corromper, como echar a perder. Ese es el sentido más amplio, echar a perder. Corrompemos a un país es que lo echamos a perder. Un país corrupto es un país echado a perder. Y el hecho de que los representantes no representan a los representados, pues quiere decir simple y sencillamente que se corrompieron. Puede ser desde la corrupción más tradicional, digamos, en el sentido de que una empresa que lo patrocinó para su campaña le dio dinero, lo compró, o lo hizo socio de la empresa y se volvió muy rico, la corrupción típica, digamos, hasta la corrupción pues más solapada, que pues simplemente pues mi partido me presionó, el gobierno dijo no puedo ponerme a todos, por ahí van. Así que como dicen en España, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. En ese espacio hay muchos matices, tonalidades de corrupción, pero todo es corrupción. Si un representante no le responde a quien lo eligió, es corrupto, punto. Y la corrupción es un fenómeno muy, pero muy propio también del ser humano, sin duda, pero aquí en nuestras tierras, digamos que ha germinado muy bien, ¿eh? Como que las tierras de aquí se dan, ¿eh? Es un producto que se da aquí en estas tierras, en las tierras latinoamericanas. Yo, en ese libro del que les hablaba, Mexicanidad y Esquizofrenia, cuyo eje temático es la corrupción en México, las raíces históricas y culturales de la corrupción en México. Digo que esto nos viene de España, perdón, pero tengo muchos amigos españoles que todavía ya no me hablan, pero esto nos viene de España. El acátese pero no se cumpla de los virreyes era eso. Se legislaba en Madrid las cosas más pequeñas y nimias de las colonias sin tener la más remota idea de qué estaba pasando aquí, cómo eran las cosas, y llegaban a manos de los virreyes órdenes o ordenamientos incumplibles, absurdos. Y por eso el acátese pero no se cumpla, que sigue vigente 5 siglos después, hoy. En México por lo menos, no sé República Dominicana. En México, la proclividad de poner la norma muy lejos de la realidad y por lo tanto llenar esa brecha con códigos de reglas no escritas, que son los que realmente se aplican todos los días, con el margen de la corrupción que esto implica, está a todo lo que da. Hoy siguen creyéndose en México hoy, y creo que lo puedo extrapolar a toda América Latina, sigue creyéndose que la mejor norma es la norma perfecta, maravillosa, impoluta, allá en la estratosfera jurídica, para un país de ángeles o de dioses, como diría Rousseau, y no la norma cercana a la realidad y por lo tanto capaz de encauzar la realidad. Ese es un problema español, esa es una herencia española. Que me perdonen mis amigos de la madre patria, es una herencia española. Las colonias británicas no tuvieron ese problema, porque los británicos, el imperio británico, cuando colonizaba, él le decía a sus colonizadores: mira, tú me mandas el oro, la plata o lo que me vas a mandar acá, que me va a servir acá, y ahí te arreglas. Ahí tú ordenas, ahí ves cómo haces tus reglas y cómo creas tu normatividad.
era un imperio mucho más descentralizado. Había un ordenamiento legal en las leyes de Indias para decirle a un capitán de un barco, para que vean cómo eran los españoles, para decirle al capitán de un barco qué hacer si se topaba en alta mar con una tormenta, por ley. Si la tormenta iba de babor a estribor, girar el timón no sé cuántas veces a la derecha y ahora sí que, por favor, ¿no? Bueno, a ese nivel llegaban los españoles, a ese nivel de minuciosidad normativa y de lejanía de la norma con la realidad. Y eso lo padecemos todavía los latinoamericanos. Yo le contaba a Julio César ayer que le mandé mi libro, cuando salió le mandé un ejemplar de mi libro Mexicanidad y Esquizofrenia a Fernando Enrique Cardoso y me regresó una notita. Agustín, cámbiale México por Brasil y te lo firmo. O sea que me dio mucho gusto porque yo no quise decir América Latina, pero me refería en buena medida, hablé de México porque es mi país y es el que conozco mejor, pero yo estaba seguro que eso se iba a aplicar en muchos otros países de nuestra América, como diría Martí. Bueno, pues la corrupción, que nos es tan propia, que porque los españoles nos la trajeron, pero nosotros la sublimamos, la llevamos a niveles todavía más altos, ¿no? La corrupción está en la raíz del problema de la representación, del problema de la crisis de la democracia representativa. Si no hubiera corrupción, no habría crisis de democracia representativa, por lo menos no a los niveles que tenemos. Porque a fin de cuentas, la crisis de la democracia representativa es la cooptación del representante por parte de intereses poderosos. En fin, lo voy a dejar aquí. Quizás haya tiempo para una o dos preguntas, bueno, más que tiempo, quizás haya voz para contestar una o dos preguntas. No sé si lo permita el tiempo. Solo termino con una idea. Ese proyecto, ese nuevo proyecto civilizatorio al que yo exhorto a todos ustedes a pensar, parte de una idea, o puede partir de una idea muy sencilla, que yo escribo también en mi libro. Yo digo, hagamos de nuestros países nuestras casas comunes, con un piso de bienestar que impida la caída de los débiles, con un techo de legalidad que impida la fuga de los poderosos y con 4 paredes de cohesión social que nos permitan a todos vivir como hermanos. Pues de ahí podemos empezar, ¿no? A pensar. Muchas gracias.